gonna be legend. Wait for it. Unagi. Dairy. Legendary. Geek Punch. Porque el que no conoce su historia está condenado a que se la contemos mal. Bienvenido a otro Geek Story Now. Oli. Hola. Recuerda que no te acerques porque le tapas la cara al niño. Tápeme lo Maldito que japonés destructor de navíos. Sí, soy Yamamoto hoy. Bueno, muchachos. Ah, eres Pickup. Porque Yamamoto. ¡Ah! Muy Señores, bien. porque a Motomoto le gustan grandes. Le gustan gordas. Hoy vamos a hablar de uno de los eventos históricos más importantes de la cultura occidental. Uno sabe que fue un evento importante porque tiene una película chimba. Sí, Sí, hecha más por de una DiCaprio. película. Es la de... No. ¿Con DiCaprio? No es DiCaprio. Eso es que- con- Con Ben Affleck. Eso, Ben Affleck. Perdón, confundo siempre a ¿DiCaprio con Affleck? Claro. ¿Qué te pasa en esa cabeza? ¿Un japonés te estrelló? Pero bueno, yo les quiero contar antes de empezar Yo le quiero contar, mi hermano, un pedacito de la historia gringa, de la historia nuestra, caballero. Y dice así. ¡Banzai! Por primera vez ustedes me dejaron escoger el tema Ay, sí, güey. Sí. Ah, sí, sí. y yo escogí este por una razón muy particular. Los Patreons, no sé si recuerdan, no sé si escucharon el chisme cuando hicieron el capítulo de Your Name con David Sánchez, @huérfano de moral. Ajá. Empezaron a hablar mierda sobre Pearl Harbor, diciendo que es que los aviones habían despegado desde Japón. Ajá. No. No, pues despegaron ¿No? desde una base cercana a Japón. Sí, porque No. pues un avión. Despegaron desde O un sea, lugar todos entendemos que un en avión el mar pequeño. Pacífico. Un avión pequeño no En el mar debería. Pacífico. Un avión pequeño no tiene gasolina suficiente Sí, para no hacer un tiene, vuelo no tiene así. la autonomía de vuelo. Entonces, digamos, yo les puse un comentario que muy seguramente no leyeron. Sí, yo lo leí. Posiblemente yo no lo recuerdo. Escribiste, qué gran capítulo, muchachos. Me encantan Fue los datos hermoso. súper aseverados. Yo la verdad casi no los leo, así que me los invento en la cabeza. Así que fue muy lindo lo que dijiste. Ah, no, gracias. No, marica. Sí, yo que los quiero tanto. Yo se lo mostré a mi mamá y todo. Ah, weón, eso es demasiado. Lo colgó en la nevera. Oiga, pero antes de que ya sepa dónde va, pero pregunta, ¿tú sabes por qué no se puede volar sobre el Pacífico? Sí. Ah, súper bien, ahorita me lo Porque dices. le quitas la calma. Mi caballero. Gran respuesta, ya. De aviador a aviador. Pero para los que no nos conocen, mucho gusto. Somos Geek Punch porque no nos hemos presentado. Sí. Pues ustedes arrancaron a hablar de Patreon y Sí, tal, nada. sea serio, que esto es para Spotify. Pues paguen. La mesa de trabajo de siempre, el señor Samuel Vera, el físico cuenta. Hola, ¿cómo van? El señor Hermoso, Santiago Castro, @ Tociniley, que es nuestro experto en historia. Sí, nuestro Luis. experto. Que no es tan, o sea, no es un experto profesional en historia, es alguien que leyó más que nosotros. Sí, es como, me permite llamar a un casi experto. Y llega Santiago, no, pues la verdad yo solo quería salir en el canal. Vamos a ver qué sucede. Yo estoy aquí lamboneando. Wikipedia todo lo sabe. A mi derecha, el hombre, la leyenda, los cachetes más lindos del oeste, David Castañeda, Oli. @ yo pienso en comida. Y ahí está el hombre que come más postres más lindos en Colombia, Sebastián Rincón. Divino, marica. A mí me dan ganas de darle un Pero es piquito que en la frente. a mí me parecía re injusto, güey, porque cualquier cosa con esa musiquita iba a verse tierno, güey. No, Pero es que aparte marica. estabas jugando así con la cuchara. Yo la bailo chava, mundo lindo. como, weón, ¿qué hago? Marica, Pues eres de ser feliz. tan tierno, güey. Por eso, Es eres tierno. adorable. Es sexy. Es el único momento en el día en que sonríes. Y no forzadamente. Marica, y muchas chicas me preguntaban, ¿tu amigo los postres está soltero? Muchas, güey. Puedes ver esa mierda. Porque se ponga a dieta y deje de tragar más. Está A ver soltero si por. levanta. Está soltero ¿por qué? Porque quiero sus 3 leches. ¿Y será que él es bueno tiramisú? Ah. Bueno, entonces, Para que bueno, me- Pearl Harbor, Pearl Harbor. Pearl Harbor. What is Pearl Harbor? Pearl Harbor es un lugar geográfico. Es cierto, Sí, es cierto. Hawái, ¿no? En Honolulu, que es la isla más grande de Hawái. Oh. sí, Y es, sí. y es la base militar más importante. Donde vive Pato el pez ¿Pato es un pez? y controla el clima. ¿Qué tal es la tentadora para Pato? Nosotros acá, weón, pensando.
Probablemente porque Pato ataca más adelante en el Pacífico con unos tifones. Pero eso es más adelante. Pato mal parido. Entonces, la base naval de Pearl Harbor Sí, señor. es el centro de operaciones de la US Navy Pacific Fleet. In the Navy. We don't give up in the Navy. Exacto. EMCA. It's fun to stay. Bueno, ya no más. It's my first day. Que me traigan Marvel. Entonces, Pearl Harbor, obviamente es un lugar estratégico porque pues, las islas de Hawái están prácticamente a mitad de camino. Entre Japón y Estados Sí, Unidos. son las islas a mayor distancia del continente, ¿no? Del continente de los Estados Unidos continentales. Ok. Ajá. Y están literal a mitad de camino, o pues aproximadamente a mitad de camino, entre la costa oeste de los Estados Unidos, California, y la isla principal de Japón, que es Oahu. Uy, ahí sí me corchas, güey. No sé cómo se llama la isla principal de Japón. ¿Pero sabes Japón. dónde lo aprenderías? En la Academia de Lenguas Orientales. O sea, yo sé que la de arriba es Hokkaido. Sí, la que está al sur de Hokkaido. Es La más grande. Sí, la más grande. Hokkaido al sur. El sur. Ay, si al norte de Santander le funciona. La grada oriental de Hokkaido, weón. Ahí está, papi. Entonces, es una base muy importante, no solo por la ubicación geográfica, sino porque, de nuevo, era la base de básicamente todo el poderío naval de los Estados Unidos en el Pacífico. Ok. Con ese contexto geográfico ya listo, vamos a los antecedentes que están corticos. Perfecto. Hoy están corticos. Es que no quisiéramos tener dos capítulos. No. Uno de antecedentes y otro de Es mucha tragedia para 2 capítulos. Bueno. Además que uno se lo enseña en una clase en el colegio, este pirado no puede, weón. ¿Qué Ustedes pasa? enseñaron de Eres Pearl nuestro Harbor. experto. ¿Me permites traer un experto en resumir antecedentes? Sam. Ok, amigos, bienvenidos a otro Chisme Time. Ese mismo güey que me encanta es el final. En conclusión, pasó eso. ¡Chao! idiota. Me recuerda, vas a morir, Mo. Por eso nació. Pero un día deberías decir eso. Vas a morir, Mo. Vas a morir, Mo. Luego, nada, tienes un chisme time. Ya. Pero bueno, Entonces, voy a explicar muy brevemente qué estaba pasando dentro de los Estados Unidos y dentro de Japón en la década pasada. perfecto. No son antecedentes de 100 años, son antecedentes de 10 años, todo bien. O sea, la década pasada la guerra, ¿no? No Sí, 1990. La década anterior. No, 2010. No, sí. Perfecto, listo. En los 20, pues estaban terminando los felices 20, como se le conocen a esa época en los Estados Unidos, de mucha boyancia económica y demás. Entra la Gran Depresión y todo se va para la puta mierda. Es muy curioso, igual que toda persona en sus 20. Entra la Gran Depresión, de eso podemos hablar todos en esta mesa, ¿no? Sí. La crisis de la mediana. Bueno, entonces. Sí. La Gran Depresión, entonces hay un tema económico muy complejo de que Muy pues, triste. Por favor, revisa tu empatía. ya que tu privilegio no te nubla tu empatía. Por favor. Y en ese contexto llega el hombre más chimba menos parado del mundo, Franklin Delano Roosevelt. Me encanta el segundo nombre. Es que Delano, weón. Sí, Sí, Delano Delano Roosevelt. Sí. Sí, no, pero entre paréntesis, ¿usted sabía que él era parapléjico? Sí, sabes. Sí. Pero no, él se fue enfermando. Se fue enfermando. Él tuvo polio y lo dejó parapléjico. Marica. Y por Y eso otros Le hubieran comprado una Play. Sí. Sí, de se lo hecho. pisaron entre ustedes. De hecho, mismos. de los datos, ese dato me lo sé solamente por ver películas de Disney, pero el marica mandó cambiar la mesa presidencial, la mesa de la sala oval para que no se viera su silla de ruedas en las Al fotos. escritorio, sí. Y tenía un acuerdo con la prensa gringa de que a él solo le tomaran fotos cuando él estuviera de pie y quieto, porque él mantenía como unas abrazaderas de metal en las piernas que lo ayudaban a sostenerse. y Como estaba unas agarrado de alforjitas. su hijo. Como lo que tenía Checho Leguizamón. Ok. Ok. Entonces, Entra entra... cuando fue pequeño tuvo es una referencia impopular. Sí. Ah. ¿Puedes hablar como para la gente del común y no para una referencia dentro de una referencia? Sí, de por si nosotros ya hablamos con harta referencia. Sí, no, Sí, para pero ya no sé si primero hablando- hablar con Patreon y después una referencia a otro podcast. Bueno, Esto si les- quieres córtalo, pero por Les favor. tocó ponerle patas de metal al chino para que pudiera parar. Sí, tal Ok. cual. Ok. Llega el man, asume la presidencia en 1933 y entra con una serie de políticas económicas muy keynesianas de John Maynard Keynes. Por ¿Quién es supuesto. ese man? No, o sea, por supuesto. Ah. Maynard, John Maynard. El keniano, el Keynesiano, sí. Keynesiano. keynesiano. Pues, básicamente el man decía, para salir de la Gran Depresión, de esta crisis económica tan brava, el Estado tiene que tiene que incentivar el gasto y el consumo de la gente Muy para que, kinético. para que moviera la economía. Eso Roosevelt lo plantea en una política que se llamó el New Deal.
y ahí empezó otra vez a mejorar el tema económico, pero derivado también de lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, que mucha gente en los Estados Unidos dijo, europeos hijueputas, no pueden solos, entonces a mí me tocó mandar soldados para solucionarles la Gran Guerra, que así se llamaba en su momento. La Primera Guerra Mundial. Sí. Se generaron muchos movimientos aislacionistas, entre los cuales estaba el America First Committee. Tienes que decirlos todos en inglés, ¿no los puedes traducir para estúpidos? Bueno, el No, Comité porque de es América que- primero. pues, que Hagamos ese es el esto, nombre tú lo dices en inglés y tú me lo llevas a traducir, Sebastián. Perfecto. El America First Committee. Eso. Ah, el primer comité- americano cómico. El primer. Sí, tal cual. Sí. El primer comité grande de Ah, El primer ya, ya. gran comité de No, América. el Comité de América primero, El primer. Ah. Eso. Ya. que fue creado y abanderado por una leyenda. Ustedes nunca han escuchado el dicho más perdido que el bebé de Lindbergh. Que el hijo de Limber, sí. ¿Qué dijo de Lindbergh? Sí, pero ni Pues idea. eso viene de un piloto que fue el primero en completar un vuelo transatlántico que se llamaba Charles Lindbergh. Ok. Y se le perdió al hijo. Ah, En un bosque de la China. perdió el hijo. ¿Se le perdió el Se le- hijo o al hijo? El hijo. ¿El O sea, hijo? el hijo que tenía 20 meses se lo secuestraron, lo sacaron de la casa del man y lo mataron. Marica, y la gente De diciendo ahí más viene ese perdido. chiste. Qué mal paridos, tan hijo de puta. Sí, eso, hay una referencia muy bonita de eso en una película que se llama J. Edgar, Ajá. Sí. que es con DiCaprio. No con Affleck, DiCaprio. Ah, el Batman. Ok. Obvio, así. Ah, más sí, bonito. claro, claro. Entonces de ahí El de viene, la película está del barco, Moana. claramente. Entonces sí, de ahí viene. Y pues este man Charles Lindbergh fue el abanderado como la cara de ese movimiento aislacionista, y habían muchos de esos movimientos allá donde decían, los europeos que se maten ellos solos, nosotros los gringos tenemos que estar bienes nosotros y nos vale verga el resto. Ok. Así estamos en los 30 en los Estados Unidos. En Japón, ¡Katana de suyo! ¡Tócato! estábamos... ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, sí, miraste! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, lele esto! ¡Lele mucho! Lele Pancha. ¡Mataron a Lulu! ¡Oh no, Lulu! Malditos hijos del imperio. Es un estereotipo el hijo de puta. No. ¿Tenemos No amigos entiendo. asiáticos? No. No, cierre es racista entonces. Sí, no, yo me excuso en mi racismo porque tengo amigos negros. ¿Qué tienen que ver los negros con Asia? Sí, no sé puedes racista. escuchar el racismo, o sea, como que el racismo, la xenofobia y los chistes sobre eso se excusan en la medida que tú se los puedas hacer a un amigo tuyo. Es como decir, no, él me autorizó. Eso no me parece. Eso muy- no es. Eso Bueno, me parece Japón- muy colecto. Siga con la explicación, Santiago. En Japón en los 20 estamos saliendo de la era Taisho. De la Taisho. Ah, claro, porque les tocó parar. Dijeron- Comandante. No dijeron Yo, Taisho. Taisho, tiene con el Sí, no, pero digamos, ahí, o sea, en Japón, y esto pues lo sabrá Sebastián cuando esté en ese nivel de la Academia de Lenguas Orientales, en Japón hablan de las eras, y se marcan las eras es por las vidas de los emperadores. Ajá, Claro. tal cual. Entonces, por ejemplo, la era Taisho era porque en ese momento estaba gobernando el emperador Taisho, que también tenía de nombre Yoshihito, Yoshihito. el papá de Hirohito. Ok. Japón hasta ese momento pues estaba como en un auge un auge democrático, estaba bebiendo mucho de fuentes occidentales, y al punto de que estaba prácticamente emulando el sistema político británico. Británico. Monarquía parlamentaria, un parlamento bicameral y demás. De hecho, oiga, allá los datos son. Allá los carros se conducen por izquierda, ¿sí o qué? Sí. Por derecha. Por izquierda. No por la izquierda. O sea, el asiento del conductor está en la Él es- parte izquierda del carro, Ajá. como acá. Como acá. Ah, ok. Me Ah. parecía que eran. Que la mayor, es que me parecía haber visto que los carros eran así por derecha, como en Inglaterra. No. No, eso solo creo que lo tiene Inglaterra y India. Camboya. Ah, eso. Ok. ¿En India- India también? En India también va por derecha. Pues digamos, no, Sí, en claro, India, claro, te porque manejas India- porque por India donde no fue- hay gente. Pues, pero- Sí, básicamente. Si en India les fabrican todo a los ingleses. Es verdad. Buen literal. punto. Pues es que fue colonia Sí, británica. pero eso puede ser digamos, otra cosa bonita para hablar, digamos, el fin del virreinato de la India. ¿Tuvieron 2 reinatos? Sí, 3 princesas. ¡Oh! ¡Barras! Barras. Digo, ¡balas! Balas. ¡Balas! ¡Ay, gololea! ¡Al piso! Ahí- bueno, volviendo al tema. Hay Volviendo una- a Puerto Perla, sí. Ahí hay un tema importante, y es que a partir de los 30 se empieza a dar un cambio cultural hacia
un militarismo fuerte. Uy, muy gonorrea, sí, señor. Porque básicamente, digamos, los estatutos o los estamentos militares, básicamente todas las tropas tenían una doctrina ideológica muy fuerte que consistía en rechazo a la democracia total, o sea, autoritarismo puro, supremacía racial. Ellos en ese momento creían que la raza japonesa era una raza que estaba especialmente bendecida porque tenían un dios viviente que los gobernaba, el emperador. Y eran amigos de los nazis que eran más chimbas. Por eso es que cuando el emperador durante la Segunda Guerra Mundial se rinde después de que caen las bombas atómicas, Ajá. para los japoneses fue un golpe moral el triple hijueputa porque era que su dios Se estaba arrodillara ante viendo un la humano. derrota, weón. Pero esto tuvo que ser una cuestión de egos, o sea, la... Egos, no, hubo 2 bombas No, atómicas. no, me Si refiero- eso no te baja el ego. me refiero, Si Japón, eso no te pone humilde. Japón era aliado de los nazis, que eran los Sí. hijueputas que se creían la mejor raza. Sí. Entonces yo asumo que tuvo que haber un momento ahí en que un japonés y un alemán dijeron, mi raza es mejor. No, De hecho, no. de hecho hubo una situación que el mismo almirante Yamamoto, que es un personaje que ya vamos a explicar quién es, que es muy importante para esto, hay una película sobre el man producida en Japón, bastante bonita, donde el tipo habla de que la gente, los japoneses no están leyendo, los militares japoneses no están leyendo Mein Kampf como es. Oh. Porque los japoneses, hay muchos militares japoneses que sí se sienten ideológicamente muy afines a los alemanes, pero Yamamoto cita una línea de Mein Kampf, Donde pisa leona no deja huella gatita. básicamente, donde dice, nosotros estamos usando a los orientales, a los asiáticos para distraer a las potencias occidentales y nosotros poder combatir con más libertad en Europa. ¿Dice así mismo mi lucha? No, No así, pero en alemán. O sea, sí, esto en alemán. Como con un toquecito de gargajo. sí, como... Entonces, digamos, todas estas ideologías estaban también con la cerecita sobre el pastel, que era el imperialismo, la necesidad de expansión, o sea, muy similares a lo que decía Hitler del Lebensraum, del espacio vital. Ok. Y ellos estaban muy envalentonados porque ellos en 1905 habían hecho una guerra de anexión en la península de Corea. Sí. Entonces ellos ya decían... Sí, es que estamos tenemos en punto el de- imperio japonés. Sí, aquí es el imperio japonés. Entonces, la península de Corea es el punto de partida para nosotros empezar a echar hacia occidente, por Asia continental y hacia el sur. Hacia el Hasta que nos sureste encontremos con Alemania y chocamos los 5. Sí, el plan era como... Sí, sí soy. asiático. Sí, no. Estas ideologías vienen de un libro que curiosamente no es propiamente Mi lucha, el libro de Hitler, sino es de otro militar, de un libro de otro militar alemán que fue muy importante. La en otra primera- lucha. En la Primera Guerra Mundial. Mi revancha. Is the final countdown. Pero no. Se llama Der Totale Krieg o La Guerra Total, que ese libro es escrito por Erich Ludendorff. Claro. Ludendorff fue el segundo militar de más alto grado del ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial. Ok. Ludendorff es el que difunde el mito o la leyenda del cuchillo en la espalda. La leyenda del cuchillo en la espalda básicamente dice, el ejército alemán en la Primera Guerra Mundial podría haber vencido, pero los políticos judíos liberales civiles traicionaron al ejército y por eso se firmó el armisticio y la derrota. Entonces por eso había un resentimiento muy grande Con los judíos. de los estamentos militares hacia la sociedad civil liberal y los judíos. Oh. Hitler bebe mucho de este concepto para su plataforma política más adelante. Ok. Pero no, volviendo a Asia. Sí, estamos antecedente de Japón. Entonces, pues, de nuevo, ya ellos Japón desde 1905 ya tenía controlada la península de Corea, pero también tenía un ejército en una pequeña península de una región china que se llamaba la Manchuria, o se llama Manchuria, que era una pequeña península muy cerca también a la península de Corea que se llama Kwantung. Ok. Allá tenían un ejército que por el Tratado de Versalles y por diferentes circunstancias podían tener ahí, un ejército grande. Y desde este punto inicia la campaña expansionista imperialista japonesa en Asia continental. Ok. El 18 de septiembre del 31, el ejército de Kwantung finge un ataque de nacionalistas chinos hacia una vía férrea que es de propiedad japonesa. Para tener excusa para atacar. Exacto, es lo que hizo Hitler en Polonia 8 años antes. Irónico. Nos atacan, somos nosotros. Irónico Pero igual con una ataquemos. broma así, irónico que en esa época, bueno, hoy día a un movimiento así le dicen, uy, me hicieron la judía, qué irónico, pero de todas maneras, Sí, digamos, pero es que digamos, ahí, pues esta es una pequeña crítica, digamos, como a la teoría histórica y demás.
que pues yo soy muy crítico a lo que se denomina el eurocentrismo. O sea que básicamente la historia occidental pasa por lo que estaba sucediendo en Europa Sí. y no se mira ningún otro País, lugar, Sí, continente. exacto. Entonces, pues bueno, yo considero, por ejemplo, que este es el inicio de la Primera Guerra Mundial, no el 1 de septiembre de 1939. Cuando la matan segunda. al archiduque. Pero, No, de espera, la segunda. de las No, es que segunda. dije la primera. Es Es que que tú dije la dijiste primera. primera. Sí, Dije primera, no, perdón, la segunda. Ah, bueno, vea. La segunda, Ah, sí, me bueno. equivoqué. Sí. A. Bueno. Menos. Menos. Bueno, entonces, el ejército de Kwantung se toma toda la península de la Manchuria. ¿Y cuántos eran? Eran Manchurios. Manchurios. Eran como 700.000 hombres. Uy, era una plaguero, grande. weón. Era grande. Entonces ellos, cuando se toman toda la región de Manchuria, crean un estado títere que se llamaba Manchukuo. Yo estaba pensando en hacer una broma con Duque, pero si no lo alcancé a hacer. Ah, pero es que ya está. Ah, no. Ya pasó de moda. Entonces, darle importancia. Sí, entonces, Manchukuo era un estado títere que obedecía básicamente al ejército japonés, pero para darle un poquito de legitimidad democrática, cogen al que fue el último emperador de la China, que se llamaba Puyi, Ok. Ok. y lo ponen de emperador de Manchukuo, pero el man en realidad era una figura ceremonial, lo tenían en una casa, una chimba, Como los emperadores con chinos. viejas y con no sé qué, y el man allá. Pero en realidad era el ejército japonés que mandaba la parada en ese momento. En este momento las potencias occidentales casi no muestran interés, porque en ese momento pues China estaba como en una... Igual siempre se han desentendido mucho de todo lo oriental, weón. Exacto. Nosotros tenemos pleitos acá que. Nah, no jodan. Sí, no, malditos. Ustedes tienen una depresión, ¿no? Nosotros sí. Entonces, Sí, no, como que, ¿quién tenía presión aquí, papi? ¿Tú o yo? creo que los cuatro, madre. Y ese silencio. Todos. Ay, ay. Mi terapeuta dice que no lo diga en voz alta, pero... Si no, mi terapeuta me ha regañado por hacer muchos chistes de suicidio. Por dos. Ay, marica, tienen que aprender, tienen que respetar los chistes de suicidio, son buenos. Se mueren, tienen una vida cortica igual. Sí. Matan la conversación, pero bueno. Volviendo al tema. Ay, ya no sé cuál es más del tema. Entonces, pues, en este momento China tenía una situación política muy compleja porque había caído el imperio de la dinastía Qing, que había gobernado por Así, 1500 ¡ah, años. imperio! Ah, Doña Dinastía Qing. Doña Qing. No, Doña ching. ¿El chenio? ¡Qué ching! Oh, ya. ¡Qué ching! ¡Qué ñong! ¡Qué ching! ¡Qué ñong! ¡Que nunca te digas lo que quieres y no me lo dices! Parce, Diana Uribe está revolcándose en su mansión, ¿vale? Debo revolcándose en su no tumba. Eso no tumba. Ok, ¡Qué entonces... ching! ¡Qué ñong! ¡Qué ching! ¡Qué ching! Déjenlo seguir. Perdón. Y después se quejan de los antecedentes, hijueputas. ¡Qué ñong! Pero bueno. Después, la Manchuria queda un poquito al norte de China, que de hecho tiene en ese momento limitaba con la península de Kamchatka, que eso era Unión Soviética, y con Mongolia. Entonces estamos bastante al norte de la Asia continental. El ejército japonés, de nuevo, inicia su campaña al sur con las potencias occidentales haciéndole la vista gorda. Esos hijueputas amarillos que se maten allá, a mí me vale verga, decían los europeos. Y Así tal cual. digamos, en alemán. en una parte de China que se había autoproclamado como república, la República China, tenían una capital en la ciudad de Nanjing o Nanking. Acá el ejército japonés muestra verdaderamente los dientes y el incidente, o pues la toma y la captura de Nanjing termina conociéndose en la historia como la violación de Nanjing. Asesinato en masa, violación estratégica de civiles, Perdón, tengo saqueos e que interrumpir, incendios. güey. Asesinato en masa, pensé coger. ¡Tin, tin, tin, tin! Sí, no es algo que hace un panadero. No, O sea, no es porcionar el pan. No. Es porcionar, pero otra cosa. Es porcionar, digamos, la gente. Es sacarle 1 kilo de chatas a la gente. Sí, no, pues aquí estás entrando a hablar de Estamos todo. haciendo chistes sobre una masacre de 200.000 personas. Ay, eso que no hemos hablado del salado. Así, bueno, ya como la libra de muchacho. Y el muchacho relleno con que viene. Pero sí, digamos. Ya que el corte que llama muchacho, ¿no? Sí, claro. eh, Pero claro, aquí estás hablando de todas las cosas que, o sea, todas las cosas por las que, digamos, Oriente no respeta a Japón en muchas decisiones que Exacto. tomó.
Porque Exacto. No, Occidente. no, las No, mismas, Oriente, o sea, o sea, las demás, las mismas. o sea, las demás Sí. naciones de Asia todavía ven con mucho recelo a Japón, inclusive hoy en día, por este tipo de Claro, porque situaciones. tiene los ojos. Lo miran como rayado. No, o sea, si hay una situación de que incluso en Japón los museos de guerra, porque ellos tienen todos los museos de la Segunda Guerra Mundial, nombran todas estas cosas como unos actos de gloria y respeto al imperio japonés y que se tuvieron que hacer y que incluso tienen una línea que dice que ese tipo de acciones motivaron al resto de países a buscar su independencia. O sea que si no es por Japón haciendo estas cosas, Wow. los Sí, otros o sea, países o sea, no... o sea, ahí hay un tema de revisionismo histórico complejo que, digamos, son dos formas diametralmente opuestas de tratar las atrocidades que el propio país comete. Está la forma alemana, que los alemanes sí son muy Plata o plomo. autocríticos. Sí. O sea, los obligaron a aceptar también. No, pues es que también fueron muy desproporcionados con el Tratado de Versalles. Bueno, o sea, es que, ¿qué esperan, güey? Le ponen toda la carga a un hijo de puta país y van a decir, no, pero ya calmados, no, marica. O sea, obviamente sí van a reventar, pero por el tema del genocidio los alemanes sí son muy autocríticos, inclusive Sí. hoy en día. Jürgen Habermas, Sí, tiene algunos escritos de los pocos filósofos vivos que existen. reflexionando, si todavía está vivo, tiene unos escritos reflexionando sobre el papel de la juventud alemana del momento. Es que Habermas nace, por ejemplo, en 1920 y punta. No, pero espera. Es que todo esto está muy chimbo, pero es que yo estoy esperando cómo vas a conectarme esto con Pearl Harbor. Bueno, listo. Ah, ven, y salieron aviones y ¡pium! ¿En qué momento entraba Ben Affleck en esta mierda? Bueno, listo. Entonces, volvemos a Asia. O sea, yo asumo Sigue que bajando. este antecedente en China es importante porque Estados Unidos utilizó una base en China para atacar después, ¿sí? Utilizó una base para aterrizar que en la primera acción de respuesta a Pearl Harbor, que eso ya lo voy a decir ya más o menos al final, que se llama la Operación Doolittle. Ok. Ya les ¡Líbralo aquí! ¡Un líder! ¡Ta, ta, ta, ta! Pero sí, entonces la campaña militarista japonesa sigue hacia el sudeste asiático porque en lo que hoy es Malasia, Camboya, Laos, Vietnam hay reservas de caucho y de petróleo muy importantes y eran absolutamente necesarias para el esfuerzo de guerra japonés. El problema es que en ese momento toda esa región se conocía como la Indochina, que era una colonia francesa. Entonces, cuando a los europeos o a los occidentales les tocan la billetera, ya se empiezan a timbrar. Ok. O sea, los chinos me vale verga, pero usted se está metiendo con un sitio donde yo estoy sacando recursos para mí, gonorrea, ahora sí empezamos a tener problemas. En ese sentido, los Estados Unidos y las potencias occidentales empiezan a imponerle sanciones económicas y restricciones económicas a Japón, Ok. como retaliación a esas acciones de guerra, porque de nuevo, tenían todavía muy desgastados de la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión, entonces estaban muy reacios a volver a tomar acciones militares directas. Llega al punto... ¿Te parece si pasemos una pausa en este momento? Vamos a un corte comercial y ya regresamos. Perfecto. Vamos. Siga con Pearl Harbor. Y ahora en acción, Caracol. Las muñecas de la mafia. Y más Vamos a hablar tarde. de El Factor X. Ya nomás. No, el factor Doolittle. El Factor Doolittle. Bueno, en el 38 ya Japón se termina de descarar porque, de nuevo, ya invade completamente la Indochina. Y eso es un problema muy grande porque en ese momento las Filipinas, que son pues es un archipiélago que está al sur de Indochina, Japón era muy lámpara, güey. Es que uno mira Fueron esa muy isla y gonorreas. toda quieta y uno, ¿cómo invaden Pero toda esa es que eso es mierda? algo muy admirable, güey. Es que ellos no tienen una extensión territorial de triple hijo de puta, Sí, sí, pero sí, sí. estratégicamente hablando Son son muy una genios. cosa muy Sí, jueputa. son muy genios. Al Son pari. muy cracks, marica. de hecho, esas eran unas justificaciones que ellos tenían para esos planes militaristas. O sea, nosotros tenemos unos planes de supremacía, pero no tenemos ni territorio ni recursos de cómo hacerlo, entonces tenemos que tomarlo a la fuerza. Sí, sí, sí. Por eso se dan en gran parte estos ataques. Pensé que De ibas a nuevo, decir que esa era una justificación de ellos que decían, sí, la cagué, pero asuman que fue muy chiva. O sea, Pero lo hice con gracia. tiene mucho estilo. Sí, o sea, es como Buzz Lightyear. Yo no vuelo, yo caigo Con estilo. básicamente. Ok. Entonces ya hacia el 38 se toman completamente la Indochina, que estaba controlada ya por Francia. Ya no. Se retiran de la Liga de las Naciones. Sí, que suena muy poderoso. Suena re legal. Como, Superman, ¿te enteraste? Superman, ¿te enteraste? Japón se retiró. ¡Se retira! ¡No! ¿Quién va a llenar la silla? Toca conseguir reemplazo. David, ¿cómo está tu top? Y la última es que ya entra
entra a ser parte formal de las potencias del eje y de un pacto de que si atacan a uno, atacan a todos. De nuevo, las potencias Igual del eran eje- solo 3, ¿no? Son 4, 5. No, son tres principales, pero unas repúblicas de Europa Oriental también. por A ver, ejemplo, porque las principales son Alemania, Japón, Italia. Sí, Ajá. también está Hungría, también hay unas pequeñas Oh. repúblicas No lo esperaba de ti, al Hungría. oriente. Entonces, ya con este tipo de situaciones ya tan descarado, abierto, Estados Unidos ya se pone mucho más lámpara, al punto de que dice, como en ese momento los gringos tenían el control del canal de Panamá, decían, cualquier barco que lleve mercadería a Japón no pasa por el canal de Panamá. Ok, o sea, dele la vuelta a América. Dele la vuelta por el Cabo de Hornos, por el sur de Chile, y esos son 120, 130 días más de viaje, Sí, claro. que obviamente son unas complicaciones muy grandes. Y ya, al punto de que a pesar de esto, Japón no paraba y no paraba y no paraba, Estados Unidos dice, esta es la carta triunfal en cuanto a diplomacia y en cuanto a sanciones económicas. No le vamos a vender más crudo ni más gasolina a los japoneses. Esto es especialmente complejo porque el 80% de la gasolina y del crudo que utilizaba Japón en ese momento era comprado a Estados Unidos. Sí, claro, no hagas una guerra si no tienes los productos para sostenerla. marica. Entonces, obviamente, esta acción tan radical hace que se recorten ya relaciones diplomáticas y ya la gente dice, se va a venir, se va a armar el mierdero. Ya está cerquita, estamos oliéndolo. El plan japonés del ataque. ¡Banzai! De nuevo, Muy aleta. como lo nombré anteriormente, el jefe de planeación de la Armada Imperial Japonesa se llamaba Isoroku Yamamoto. Ay. Vio Porque prioritario... siempre que dice nombre japonés los hacemos. Todos. Ay. Y su segundo al mando, el vicealmirante Chuichi Nagumo. Y lo peor es que pueden ser nombres que de pronto traducimos y sea como Brian o Steven. Seguramente sí. No, ya no está como en ese tipo de. Aunque ahorita están haciendo mucho una tendencia en Japón que se llaman los nombres motogen, una mierda así, yo no sé cómo es. Y es hacer nombres que la lectura del kanji sea la más rara. Sí, es que los nombres en Japón son kanjis, ¿no? Sí, 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 Por sí. ejemplo, no sé. Yamamoto. Yamamoto, eso es Yama, que es montaña, y Moto, que es origen. Ok. Sí, es el origen de la montaña. Sí. Pero esos kanjis, ese mismo kanji de montaña y de origen, tienen otras lecturas diferentes. Sí, claro. No sé, me la voy a inventar porque no me acuerdo los nombres. O sea, la lectura es diferente. Entonces puede ser que sea Ken-Ryu, por citar un ejemplo. Entonces son los kanjis de Yamamoto, pero se lee Ken-Ryu. Entonces todo el mundo es como, señor Yamamoto. No, soy Ken-Ryu. Todo el mundo hace, ¿qué? Es como un nombre con una ortografía rara. ¿Sí? Sí, Como sí, Digamos, sí, eso, ok. eso es lo que pasa cuando le metes dos bombazos atómicos a una cultura, cuando se vuelven raros, güey. O sea, entre Michael y Michaela es más o Algo así. menos. Ok. Y se han popularizado también mucho los nombres occidentales. Ok. Ok, vea pues. Como Michael y Michaela. No, en China sí existe la tradición de un nombre oriental y un nombre occidental. Oh. Pero entonces no es Michael, sino Michael. ¿Micro? Micro. Ok. Sigamos. Entonces, Santiago. Entonces, el almirante Yamamoto ve prioritario decir, esta vaina ya se va a armar. Entre paréntesis, Yamamoto tiene un conocimiento especial de la forma de pensar y de la forma de operar de la US Navy, porque él fue agregado naval en la embajada japonesa en Washington. Oh. Entonces, Yamamoto... Ninguno sabe qué significa eso realmente, No, pero o sea, como que lo entendí. en resumen, el man sabía es como- cositas. Es como una... Sí, fue como espía es como una sin ser no, espía. no es un espía, es una oficina pequeña de los... Sí, el man hizo la pasantía en Estados Unidos. Más o menos. Sí, me puedo poner acá en técnicos de relaciones diplomáticas, pero sí. El man hizo una pasantía en la embajada japonesa en Estados Unidos. Ajá. Entonces el man hablaba muy buen inglés y el man Ajá. tenía un conocimiento muy claro no solo de la cultura gringa, Sino la estructura sino de la, jerárquica. y no solo la estructura jerárquica, sino de la forma de operar. Ah. O sea, de las tradiciones operacionales de la armada gringa. Uy. Entonces eso le permite tener un poquito más de visión a la hora de hacer planes de batalla contra ese enemigo. Conoce bien a tu enemigo. Claro. Entonces él dice, estos manes van a estar muy timbrados porque nos estamos metiendo con los recursos que están en Indochina de Occidente. Tenemos que estar preparados. Y tenemos una amenaza grandísima que es básicamente tenemos una pistola que nos está apuntando a la cara constantemente, que es la Pacific Fleet que está en Pearl Harbor, en Hawái. Ok. Claro, están súper cerca y se los culean. Están allí Exacto. nomás. Entonces el tipo dice, tenemos que hacer un ataque que neutralice por completo la flota del Pacífico para nosotros poder tener mando y poder tener dominio casi absoluto de las aguas del Pacífico. Ok. Y el momento del mal les dijo, ya les caemos. Entonces, Ahí voy. Una llamada, papi, y le caigo ya.
entonces, pues digamos, dentro de ese gran objetivo de decir neutralizamos estos hijueputas, sacamos estos manes del paseo para yo ser el que le aporta en el Pacífico, también puedo impedir su capacidad logística, por ejemplo, para llevarle provisiones a las guarniciones americanas que están en Filipinas. Como para tanquear barcos, güey. Es que Sí. igual el viaje por el Pacífico es una gorra y el Pacífico es el más picado. Pero igual claro. sí mandan cosas por el Pacífico, o sea, sí, se usa claro. para navegar. Navegación, claro. Ahorita con la gran autonomía... Espera, de si los hay gobiernos, navegación, entonces ¿por qué no hay vuelos por el Pacífico? En ese momento no había vuelos por el Transpacífico porque no había ningún avión que tuviera la autonomía de vuelo. Ah, O sea, hoy no día les sí da- se hace. No les da O ya se hace. gasolina para... O ya se hace, por ejemplo, hoy tú puedes comprar un tiquete de avión Los Ángeles-Tokio. Ah, ok. Viajas en contrasentido. Sí, De Ok. la viajas en el rotación. tiempo. Técnicamente. cual. Sí, viajas en el técnicamente. tiempo. Por eso te da un jet lag el O tiempo sea, de la puta. Tierra va así sigue y girando el avión. y tú vas en sentido contrario a la rotación de la Tierra. Uy, gonorrea. Entonces, por eso te da un jet lag el mal parido. O sea, normalmente la gente que viaja en ese sentido, donde aterrizas de una letra, una maluquera, la triple y puta, güey, así vómito, dolor de cabeza, diarrea. Eso y una farra en Neipa. Pensaba Entonces, que en Villavo. la gente linda Entonces, el último objetivo era darle un golpe muy duro a la moral americana, tanto militar como civil. ok. O sea, el hecho de decir que estos manes se sienten intocables y nosotros les pegamos un golpe tan hijo de puta, los dejamos fuera de combate, los deprimimos y quedan jodidos. En esta época hubieran hecho una pelea de Naruto-Superman y ganaba Naruto y ya era como, ¡no! ¿Cómo va a ¡No! perder Creo Superman? que estás eligiendo al peor participante del mundo de Japón contra su Sí, puedo ser, Sí. puedo ser Goku, pero es que soy de otra generación. Goku, Saitama, marica, Saitama Ah, es el hombre de sí. un traque, o sea... Sí, 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 sí. tu sí. marica One Punch Man. Sí, hombre. Pero no. ¿Cómo cambian las peleas, no? Entonces, en contraposición con esta gran preparación de los japoneses, los gringos están dormidos en los laureles. En ese sentido. Ellos estaban ya tranquilos, ¡ah, marica, No, todo sí, bien, no, todo". sí, en serio. Digamos, el comandante de la flota del Pacífico gringa, que se llamaba, está bien, es muy chistoso el nombre, Husband E. Kimmel. ¿Esposo? Sí, el nombre del man era Husband. Qué raro ese Nació para ser nombre. un buen hombre. un buen- Ojalá la esposa se llamara Lady. No, la esposa se llamaba Wife. Oh. No, mentiras, no sé. Tenían un hijo llamado Walter Beyoncé. Wife. Sí, entonces, Wife. entonces Walter Wife. Husband Kimmel pensaba que los japoneses estaban muy preocupados en En la guerra con China. la guerra con China y en las conquistas por el sudeste asiático. Aparte Ajá. también estaban haciendo avances en las islas cercanas, por ejemplo a Nueva Zelanda y demás, para después llegar y tomarse también Australia. Entonces los manes dicen, están ocupados allá en el sur, a mí no me van a tocar. Entonces estaba como tranquilito el asunto. Pues que los japoneses muy Julio jugaron albergas, güey. Sí. Se encuentran dos continentes y dicen, y si calentamos del otro lado. Ya, marica, Es porque como es el que incluso pelado. había un tratado en ese momento, ¿no? Es una cosa que en la película lo muestran. No. que había como un pactico de paz por lo que Pearl Harbor estaba tranquilo y No. ¿No? No, no ¿O había un ¿Eso pacto. es solo de la película? Eso es de la película. Ah. No hay impacto porque recuerda que después de lo del después de lo del embargo de la gasolina y del petróleo, Ajá. se rompen relaciones diplomáticas. Ah, o sea, no había ni Ya no hay mierda. pactos de No. ni vergas. Sí, no, Entonces, nada. ojo, entonces estos hijueputas, ¿por qué están dormidos, gonorreas? Por imbéciles, es que precisamente ese es el punto. Esa es la Por el gran señor tragedia. Husband. Ok, ok. Sí, por el almirante Husband y Kimmel. El tipo decía, no me van a tocar, entonces pues digamos no tenía regímenes de entrenamiento y no tenía defensas antiaéreas ni nada planteadas de forma correcta. Ok. Estaba dormido en los laureles. Su contraparte de tierra, que era el general Walter Short, el tipo tenía... Él no una- estaba corto de ideas. no estaba corto de ideas, pero estaba mirando para el lado que Pero no era, estaba porque bien de pantaloneta. Ah, el tipo estaba... tenía unas pantorrillas bonitas. tenía unos shorts, una chimba. Y no hablemos de William Leggis. Pero sí, entonces el general Short estaba preocupado, era por el saboteo de los americanos de ascendencia japonesa. El tipo pensaba que los japoneses eran en realidad un enemigo interno. Entonces por eso el man, los aviones los tenía súper guardados, las municiones, los explosivos, todo el material de guerra lo tenía desmantelado y guardado bajo llave para que en caso de que los japoneses, o sea, para que los americanos que están viviendo en Hawái, pero que son de ascendencia japonesa, tuvieran muchas dificultades a la hora de hacer saboteos o a la hora de tomarse Ok. las instalaciones. Ok. Entonces todo estaba súper bajo llave. Entonces, se junta el hambre Con la con pobreza. las ganas de comer. Los americanos están no solo... O sea, los americanos en términos navales estaban muy dormidos Ajá. y los de tierra, los del ejército, estaban mirando al lado que no era. Ok. El día del ataque.
O sea, uno en plan, marica, nos van a atracar. Y otro en plan, esa gente que no nos va a atacar es la que nos va a atacar. Sí, en este momento pues tengo que hacer un paréntesis porque acá, y eso me lo explicó mi papá que es oficial naval, él dice, con Pearl Harbor y con la guerra del Pacífico hay un cambio de paradigma muy grande en cómo se hace la guerra en alta mar. ¿Por qué? Tradicionalmente era guerra de acorazados, digamos por ejemplo como en Piratas del Caribe que se ponen los dos barcos así en paralelo, pum, 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 en artillería. Sí. Estoy haciendo fondo musical. Así en artillería, que se había vuelto un poquito más distanciado por el largo alcance, digamos, de las armas grandes del destructor. Por ejemplo, hay un destructor, el destructor que más famoso que se pierde en Pearl Harbor, el USS Arizona, tenía cañones de 407 milímetros. ¿Qué significa que un cañón sea de 407 milímetros? Que mide como El diámetro, no, el diámetro. Es el diámetro, no el perímetro. Estamos hablando de armas, no de tu verga, piro. Que es el de mide como 408. esto. Adoro que ya podemos hacer chistes visuales. Siempre hemos podido idiotas. Pero ellos no lo veían. Estamos los haciendo un capítulos capítulo, tienen videos, no en un chisme, idiota. Ah, ¿verdad? Sigan con lo suyo. Entonces, Sí, Puerto esto. Perla. Sí, no, pero 407 milímetros es 407 milímetros de diámetro de la boquilla del cañón. Sí, 40.7 centímetros. Que es una mierda así de grande. Entonces es un proyectil el hijo de puta. Sí, Es claro. una bola la malparida. Pero acá los japoneses hacen una genialidad. No se puede hacer guerra de superficie tradicional, como la de los acorazados. Ellos implementan la estrategia del poderío aeronaval. De ahí la importancia de los portaaviones. Es por eso que desde la isla principal de Japón salen 6 portaaviones. Ok. Akagi, el Kaga, sí, el Kaga, Me cagas, sí, sí. el Shoryu, Hiryu. No somos tan infantiles, Santiago. Míralo ahí. ¡Desde llamaste pantalla! ¡Está atacándome! Shoryu, Shoryu, Hiryu, Hiryu. Shokaku Sí, está bien. y Suikaku. En total estos 4 portaaviones tenían 420 aviones. ¿Pero no eran 6? 6, sí, 6 portaaviones, perdón. No, yo dije 4, pero esos 6 portaaviones en total estaban cargando 420 aviones. Ok, ok. Y pues, como un portaaviones no puede... Digo 420. ¡Vaya, vamos, ya calla! ¡Quemando, güey, quemando buena ganja! Por un momento, vamos a Hawái, ¿verdad? No, Jamaica. Ah, ¡Lo está atacando! ¡Está tocándome! ¡Los ingleses me están atacando! no es cierto. ¡Me está atacando! Este portaaviones es mío. Yo pagué por él. Y si se lo lleva, será un robo Chino, pero portaaviones. entonces, ¡caga, pega duro! Así empieza. ¡Shoryu, pega más! Este es tu nivel de imperialismo. Es muy alto para ser una nación tan pequeña. No te preocupes, trabajaremos en eso. Es esta mierda, weón. Entonces- ¿el hilo de Stitch? Sí, no, pero es que nunca había escuchado tantas referencias de Lilo y Stitch con Japón y la Segunda Guerra. Eso Sí, es... es. Después de todo lo que dijimos. ¿Quieres de que todo, te que te ayude ayuden ya? ¡Que te ayude! ¡Ya! Bueno, Ya, Entonces- está bien. como los portaaviones no pueden navegar solos, necesitan ¡Véndelo y mucha... cómprate un conejo! ¡Ganó más, marica! Espere, que respire el niño. Ya. Pato es un portaaviones ya. Muy puta. Pero queríamos que el capítulo saliera cortico, ¿no? No, ya va para segunda parte, lo siento. Entonces, no, los no, grupos No, de tarea. vamos bien, vamos bien. Vamos bien. O sea, los grupos, o sea, se plantea el tema de los grupos de tarea porque un portaaviones necesita mucho apoyo. Entonces, hay una línea de seguridad que se hace con acorazados o con destructores que son, de nuevo, buques artillados para guerra de superficie. Y todos los buques aquí en este momento ya tienen baterías antiaéreas, Ok, ok. que son. Patam, pa. Sí. Y eso asusta a los aviones. Muy bien, sí. ¡Está en síncope! Está sincopado. Pero entonces sí, entonces es una flota como de unos Yo sé que las 60 viejas buques. planas no es que estén planas, sino que tienen 5 para... Perdón. Tienen una cubierta de aterrizaje, las hijueputas. Pero ya, nomás. Entonces ellos llegan, o sea, zarpan más o menos como el 20 y punta de noviembre desde las islas japonesas, desde la bahía de Tokio específicamente. Llegan, o sea, la flota incluía varios submarinos. Los submarinos son los que primero llegan a Hawái el 6 de diciembre y se apostan a 300 kilómetros de Honolulu, de la isla principal, y se quedan ahí haciendo inteligencia.
mirando movimientos, estando pendiente de la vaina. A las 7 el 7 de diciembre en la madrugada, ya la flota está a 300 kilómetros de Japón, que es una distancia que pueden cubrir los diferentes aviones que tienen los japoneses. Irónicamente, los primeros tiros de la batalla, los primeros tiros de la guerra del Pacífico, los hace un destructor que se llama el USS Warp. Ellos logran interceptar un mini submarino japonés, botan unas cargas de profundidad que son unas cargas explosivas que a medida que van bajando y la presión va aumentando, van acortando el fusible, y cuando llegan a cierta profundidad específica, ¡pum! Ok. Ellos destruyen un submarino japonés con esas cargas a las 6 de la mañana. Ok. Empezaron Una hora antes. Sí, es que era velitas, entonces había que arrancarla temprano. Que madruga es la... O sea, una hora antes de que inicie el ataque formalmente. El ataque es un ataque sorpresa. No hay declaración de guerra. Sí, así funciona generalmente. Silencio. ¡Sorpresa! ¡Ataque sorpresa! ¡Happy birthday to... Sí, sí, Pa, 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 pa. Hoy culiamos por anal. Sorpresa. Pero entonces, bueno. Fueron 2 olas. La primera ola fueron 183 aviones. Que- Jueputa. ¡Que es tan imbécil! Me hice reír, güey. Oh, hijo de puta. 183 aviones, 183 aviones. 49 bombarderos, bombarderos tradicionales que tenían bombas de 800 kilos. Ok. ¿Qué? ¿De 800 kilos? Bombas de 800 kilos. O sea, la bomba pesa 800 kilos. Iba en un avión. Sí. Marica, o sea, casi una tonelada en un avión. Sí. ¿Eso es posible siquiera? Era ¿Cuánto posible. no pasó Pablo, marica? Me parece exagerado, es que también me parece exagerado. No, pero sí, es porque es que ustedes están Pero pensando son en los aviones aviones pequeños, ¿no? Es que ese es el tema, ustedes están pensando en los aviones pequeños de combate, los ceros, los Mitsubishi ceros. Sí, sí. ¿Eran Que son Mitsubishi? Sí, eran No sabía. Mitsubishi. De la misma forma, digamos, que algunos Panzer como el Tigre T-34 Sí, yo era pensé que diseñado ellos- por Mercedes. Yo pensé que esos buenos solamente Porsche. iban en aviones chiquitos, sí, No. en los reciclables, digamos. Son bombarderos. Sí, no, pero es que grandes parecían cargan. bombarderos un poquito más grandes, o sea, porque de nuevo, querían destruir no solo las naves, sino las instalaciones navales, los diques donde podían los gringos tener... Pues cualquier cosa. Sí, repararlos. Entonces, bueno, 49 bombarderos que tenían esas bombas de 800 kilos, que eran bombarderos Nakajima. 40 aviones que eran bombarderos torpederos. Sí, que ellos botan así la carga al mar y Sí, arranca. boten el torpedo y el torpedo se va. Arranca y vuelve. Exacto. Entre paréntesis, o sea, los gringos no habían tenido en cuenta en el diseño de la base de defensa antitorpedos porque consideraban que como Pearl Harbor era una bahía que tenía muy baja profundidad y en esos momentos los torpedos o la tecnología de torpedos funcionaba a mucha profundidad, decían no tenemos No que... alcanzar a llegar por O sea, acá. yo Tenemos sí, que hacerlo, yo se sé estrellan que en el suelo marino yo sé que antes en de la que le hagan película sale, pero ahora tengo dudas. En la película muestra que estos hijos de puta desarrollaron una aleta diferente Es para que por ese eso, tipo por de- eso iba, esa fue también de las sorpresas del ataque, decir, estos hijos de putas desarrollaron torpedos que funcionan a baja profundidad. O sea, estas gonorreas sí dieron un salto tecnológico en materia militar fuerte. Ok. Esa fue también otra sorpresa. Entonces tenían 40 aviones torpederos, tenían 51 aviones Aichi, que son bombarderos en picada. Ok. ¿Sí? Sabemos que Sí, son aviones bombarderos. reciclables, digamos. Y ahí botan la Aviones Sí. Kodak, pues, desechables. No, o sea, no son kamikazes, no, son que son kamikazes. el avión baja y comienza a atorar y ahí bota la carga Ah, de la bomba y ya, vuelve y ya. sube. Ah, como Pero en tiene- Maverick 2. Sí, Sí, sí. pero tiene que hacerlo en picada para que pueda bajar la carga. Sí, sí, sí. Estos aviones, como son mucho más pequeños, tenían bombas de 250 kilos. Y por último estaban los muy famosos Mitsubishi ceros, que no tenían bombas, pero tenían ametralladoras, entonces tenían la capacidad de patrullar para controlar el espacio aéreo, para que los bombarderos pudieran llegar con calma y para ametrallar blancos en tierra. Ok. Curiosamente, porque son gringos, si hubiese sido en África, negros en tierra. Si hubiese sido en Japón, Amarillos en tierra.
Y creo que no hay más razas. No, hubiera sido en Marte, hubiera sido rojo. Azules en tierra. ¿Hubiese sido en Pandora? Azules en tierra. Ahí está, sí, claro. Claro que sí. Adelante. Muy bien. Gracias, Después de la- este dato la- científico tan correcto. Marica, son aclaraciones que la gente pedirá. Sí, no, la lingüística mundial te debe mucho, ¿verdad? Obviamente. De nada, de nada. No, y no solo eso. Sino que Sí, también. Y a mí no me nunca nadie, mucho menos tampoco. Uy, porque ya todos se lo saben. Muy bien. Sí, que avanzada que está la época. Entonces, esa fue la primera ola. La segunda ola fueron 171 aviones. Este hijo de puta. 171. 171 aviones con una composición similar. El ataque precisamente fue de 90 minutos. O sea, un partido. No duró más. Se acaba el cotejo. Entonces, pues, Japón menos 171. Uy, no, pero es que 90 minutos en esa mierda tiene Claro, que ser claro, eterna claro, con sí, igual. especialmente, digamos, la atención de los... Primero la atención de los marineros que estaban viendo cómo las naves en las que estaban, su casita se estaba... ¿Casita? Sí, casita se está muriendo. Sí. Uy, pobre el Madrigal. Sí, no, entonces pues estaban viendo eso, no tenían preparadas baterías antiaéreas para contraatacar. Gracias. Prácticamente estaban apretando culo y esperando a que pasara. Sí, y, digamos, y las defensas en tierra, como tenían sí cañones antiaéreos, pero la munición estaba casi que al otro lado de la base, estaba bajo llave, entonces mientras cargaron, Ya se acabó todo. los volvieron mierda. Sí, claro, güey. El conteo de muertes y... Ay, yo qué dije acá, perdón. El conteo de muertes y heridos para los gringos fueron 2.403 muertos y 1.143 heridos. Ok. 21 naves americanas se dañaron en el ataque. De esas 21, 18 pudieron retornar a operación antes del fin de la guerra. Solo 3 quedaron perdidas definitivamente. Ok. De nuevo, el grueso de las bajas viene por el acorazado del USS Arizona. Famosísimo, no sé qué, lo muestran mucho en Pearl Harbor, que es, digamos, después del ataque cuando están tratando de romper el casco con un soplete para sacar a los supervivientes. sí. Sí. Ese es el Arizona. De nuevo, el acorazado pues es el buque de guerra más grande tradicional. Tiene pues por el nombre acorazado, tiene un espesor en su casco muy fuerte, unos blindajes muy fuertes. Ay, verá. Entonces por eso ellos tratando con un sopletico de mierda cortar una capa de acero, de metal que tenía probablemente, No sé, 30 centímetros, no, 50. casi 1 metro de espesor. Gonorrea. También tuvo el problema de que una bomba en picada alcanza el depósito de combustible del Arizona, entonces explota. Dentro del Arizona mueren 1.177 marinos. De los 2.134 que se bajaron, ¿no? Sí, O sea, el 1.100 y 50% de el las 50% bajas. fueron solo en el Arizona. Uy, Y gonorrea. hoy en día el Arizona está semiflotado hacia el revés. Volcado. Sí, volcado. Y hoy en día en la base es un museo de recuerdo y un monumento a los caídos en Y hoy en día siguen intentando abrir la coraza. Sopletico. Son 80 años, todavía sirve, ¡Todavía sirve! 3 generaciones de piojones. Mi abuelo empezó esta coraza. Entonces, pues digamos, estuvo así muy denso. Y pues bueno, ahí hubo muchos reestructores y muchas cosas demás que estuvieron ahí fuertes. ¿Cuánto te queda? 6 minutos. Ah, bueno, sí, estamos bien. Vamos, 3, 2, 1. Las consecuencias del ataque, después de ver toda esa destrucción y tal, primero, antes, hubo un error o un golpe de suerte fundamental que hace que la flota del Pacífico pueda seguir viva y que no se consigue el objetivo principal. ¿Y es? Los 3 portaaviones de la flota del Pacífico, que son el Lexington, el Saratoga y el Enterprise, ¿No estaban ahí? no estaban en Pearl Harbor. ¿Y eso? Estaban haciendo una vuelta. No, el almirante Kimmel los tenía mandando. No, el Saratoga tenía una cita médica, marica marica, y lo Sí, acompañó. no, pero fue un golpe de suerte el hijo de puta. Y derivado de que no se destruyeron esos 3 portaaviones, Yamamoto desde ese momento dijo, mientras el resto de la cúpula militar, el general Hideki Toyo, que era el presidente del Consejo de Ministros japonés, estaban celebrando y tal, Yamamoto estaba muy deprimido porque el tipo dice, La cagamos. no logramos dar el golpe certero que queríamos, y lo que es más grave, lo único que hemos hecho es despertar a un gigante dormido. Ok, ok. Y
frente a la moral que querían, al golpe a la moral que querían los japoneses. Al contrario, les prendieron la mecha. Porque dijeron, estas gonorreas nos cogieron así a mansalva. Yo tengo perros un como ñoñato, es. y tengo la teoría, tengo la fuerte teoría de que esa frase de Yamamoto motivó a J.K. Rowling a escribir el eslogan de Gryffindor. ¿Sí? El eslogan de Hogwarts. ¿Cuál es? Nunca molestes a un dragón durmiendo. Probablemente. Pero entonces Yamamoto queda muy preocupado porque de nuevo, se da el cambio de paradigma de la guerra de superficies convencional a un conflicto aeronaval. Entonces, al día siguiente de eso, el presidente Roosevelt va al Congreso de los Estados Unidos y da un discurso muy famoso que empieza diciembre 7 de 1941, una fecha que vivirá en la infamia. Los Estados Unidos fueron sin aviso y deliberadamente atacados por una potencia extranjera. No podemos permitir esto. Sí, digamos, con los años yo creo que muchos otros países pueden dar el mismo discurso con Estados Unidos. Sí. Sí. Y Si hago la chupa y mediano. eso deriva en que el Congreso, a la hora de que Roosevelt termine el discurso, ya está la declaración de guerra firmada y enviada a Japón. Diciendo, gonorreas, ahora esto sí va en serio. El que avisa no es traidor. Qué chistosa la burocracia, weón, que es como toca firmar el papel, ¿verdad? Ay, pero es que no era notario. No puedes atacar así nomás, weón. Tú tienes que declarar la guerra, Eso- que es avisarle a tu contendiente Eso es que el se derecho, vienen eso las es desde el vergas. derecho, eso es un crimen en derecho internacional, un crimen de guerra que se llama el crimen de agresión. Ok. Que es Y hoy más en lo día- que hizo Japón. Eso fue lo que hizo Japón, no solo con Pearl Harbor, sino en prácticamente todo el Pacífico. Y por eso, en los juicios de Tokio, que es la versión asiática de los juicios de Nuremberg, a la mayoría de la cúpula militar se le condena por eso. Entonces, con esto, Es que Vamos a conclusiones, sí, vamos a sí, conclusiones. conclusiones. entonces concluimos. Con este panorama político, ya los japoneses, pues primero la mayoría los están celebrando. Un pequeño sector de la Armada japonesa liderado por Yamamoto dicen: no solo no conseguimos lo que queríamos, sino ahora estamos embalados hasta el culo porque estos hijueputas se van a hacer matar. El aislacionismo o la división que estaba en el pueblo, en la base gringa, de algunos que estaban en pro de la guerra y otros que querían aislacionismo, se acaba. Ahora hay unanimidad y decir, nos tocaron en nuestro territorio, vamos y vamos a muerte hasta la victoria, lo que nos cueste. Hay un cambio de liderazgo que es muy importante. Obviamente Kimmel, Husband y Kimmel, el comandante de la flota del Pacífico, por su Negligencia. infantil falta de preparación, lo mandan para su puta mierda, al punto de que hay una anécdota de que el día del ataque él estaba jugando golf. Uy, gonorrea. Era un domingo, es que ese 7 de diciembre del 41 cayó un domingo, entonces todo el mundo estaba tranquilito, por ahí no sé qué. El man, cuando escucha las primeras detonaciones del ataque, se va corriendo a su oficina en la base y una bala de un 0 le rompe la ventana de la oficina y le roza un poquito. Y el tipo, muchos años después, dice: si esa bala a mí me hubiera matado, hubiera sido un acto de misericordia. Es verdad, claro, es peor la vergüenza tan triple y fue puta esa derrota militar tan mal parida. Sí, Claro. exacto. Que la Entonces, balita. obviamente al man lo sacan y llega un man que es absolutamente determinante en el conflicto naval del Pacífico, que es el almirante Chester Nimitz. Es que ese sí es un nombre serio, hijo de puta, Claro. ningún husband ni mierda. Chester W. Nimitz, que él, de nuevo, galvaniza y potencializa ese cambio y dice: no tengo destructores, no tengo naves de superficie tradicionales. Pero ¿saben ¿Qué que me tampoco queda? tengo? Dudas, hijo de puta. A mí no me tiembla la mano, Heridas güey. en los brazos. Sí, entonces pero sí tengo portaaviones. Y no me gusta el golf. Pero sí tengo portaaviones. Entonces vamos a utilizar el poder aeronaval. Y de ahí viene la Operación Doolittle. Que la Operación Doolittle fue una vaina que ordenó directamente el presidente Roosevelt y dijo: no me importa si va a tener impacto militar real o lo que sea, yo necesito un ataque en la isla principal japonesa. Entonces mandan con un portaaviones unos bombarderos B-25 del ejército, que lo muestran también en la película de Pearl Harbor, que son unos bombarderos que son muy pesados como para despegar de una pista tan corta como la de un portaaviones, pero lo logran, bombardean Tokio, un par de bombas caen en los jardines del Palacio Imperial en Tokio, Gonorrea. que es Ahí le dejé obviamente... su hijueputa casa pintada. Exacto, Sí, así. claro, gonorrea. Le Y devuelvo el obviamente- favor. Y obviamente también muchos militares dicen: pusimos en peligro la vida de nuestro dios rey, estamos en la hijueputa, tenemos que contraatacar. Pero entonces los aviones de Doolittle, que la operación se llama Doolittle porque estaba comandada por el coronel Jimmy Doolittle. ¿Y por qué tenían un caballo que hablaba? Entonces van, o sea, salen de la costa oriental de Japón en el portaaviones,
bombardean y siguen derecho, botan los aviones, saltan en paracaídas en el mar de China, y como hay unos pequeños territorios que están bajo dominio de la República China, bajo el comando de un tipo que se llamaba Chiang Kai-shek, que era aliado gringo, los recogen ahí y los devuelven a Estados Unidos. Que era Roosevelt decía, esto necesita ser un golpe de opinión. Y pum, y se hizo, fue maravilloso, no tuvo un impacto militar real, pero ahí está. Y pues este es el punto de partida de la Guerra Aeronaval del Pacífico. Que lo hablaremos. Que lo hablaremos en otro capítulo, agradeciendo como siempre a Santi, un divino, a Sam, a David y yo Y a ti. Y a mí. Me agradezco a mí. Y no olviden que únanse a la comunidad de Patreon, muchachos, ayúdenos a que este proyecto siga siendo sustentable, lo hacemos con mucho cariño y estamos mejorando la calidad de todo lo que nosotros podemos ofrecerles a ustedes. ¡Chao, Nara! ¡Chao, Nara! Geek Punch.